Bien, como todo lo que hacemos acá en Global, ¿verdad? Con creatividad y con excelencia. Amén. Fíjense en esta película, algunos de ustedes quizás no habían nacido todavía, 1985. Y este extracto que usted acaba de ver de la película, precisamente tiene un fundamento bíblico. Porque lo que refleja la película en ese momento es que lo que ellos pensaban se convertía en un fantasma. Hello. Lo que ellos pensaban se convertía en un fantasma. Y resulta que él pensó que, bueno, pues un malvavisco, qué peligroso puede ser. Y comenzó a pensar en eso y terminó convirtiéndose en un fantasma y en un monstruo. Pero la Biblia claramente lo dice, que todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Todo lo que tú temes termina convirtiéndose en un fantasma en tu vida. Job lo escribió y dijo: lo que no quería que me pasase fue lo que terminó viniendo a mi vida. El temor que tenía fue lo que me sobrevino. Y esto pasa en la vida de todos nosotros, pasa en las familias, pasa en la iglesia y pasa en TNT. Pero quiero compartirte una historia que leía en un libro, y una historia que realmente establece un tipo de alianza con lo que Dios no establece. Porque hay cosas que parecen, pero no son. Diga conmigo, hay cosas que parecen, pero no son. Como así usted puede ver algo muy espiritual, pero termina siendo totalmente antibíblico. Como usted puede ver algo que no parezca tan espiritual, como un hombre disfrazado de cazafantasma, pero estar fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Entonces hay cosas que parecen, pero no son. Y hay una historia que quiero compartirte donde se establece el tema que hoy quiero conversar contigo, y es acerca de una alianza impura. Una alianza impura, y usted ve allí el nombre de Jezabel, que hoy quiero hablarte acerca de este espíritu que está dentro de la iglesia y dentro de las personas de la iglesia, y cómo se manifiesta en contra de la autoridad de Dios y en contra de los hombres y mujeres de Dios. Y en esta historia, donde hay un pastor llamado Nelson, y estaba Nelson, el pastor, frente a esta mujer llena de carisma, una mujer viva y entusiasta. Tenía la capacidad de atraer a las personas hacia sí. Era divertida y parecía ser una devota estudiosa de la Biblia. A medida que la iglesia del pastor Nelson decaía, algunas personas que él había seleccionado para el liderazgo se habían ido y lo habían abandonado. Para llenar este vacío, entonces el pastor Nelson necesitaba nuevos líderes. Cada mes su desesperación aumentaba al ver incluso que su economía y la economía de la iglesia caía enormemente. Durante las conversaciones que el pastor tenía con esta mujer, ella le había sugerido sus teorías de cómo aumentar la membresía de la iglesia. Incluso estrategias y métodos de ganar a más personas. Era una mujer de negocios extremadamente aguda, muy inteligente y trabajadora por demás, siempre dispuesta y siempre disponible. Ella creó un plan para llevar la iglesia a una posición dominante. Durante los siguientes meses se afianzó más en la iglesia y comenzó a liderar grupos pequeños. Al mismo tiempo, el pastor Nelson estaba perplejo de todo lo que esta mujer hacía y cómo lo hacía. Él podía notar que esta mujer parecía que estaba en contacto con el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo él también podía ver que parecía que tuviese un espíritu oscuro. Diga conmigo, discernimiento. Le generaba desconfianza por su manejar poco común e incorrecto, pero al mismo tiempo parecía ser bíblico. A pesar de esto, Nelson
y su esposa disfrutaban compartir con ella, reconocían su potencial y se reunían con ella con frecuencia tratando de guiarla. A medida que colocaban sus esperanzas en ella, las personas de la iglesia comenzaron a adoptar a esta mujer como su líder. Mientras la influencia de esta mujer crecía, la del pastor disminuía. Producto de las constantes críticas de ella hacia el pastor, para empeorar las cosas, los colaboradores de la iglesia, que alguna vez fueron cercanos al pastor, comenzaron a fomentar divisiones y los grupos pequeños comenzaron a perder vitalidad. Dios habló al pastor Nelson y a su esposa, pero ellos estaban indecisos, sin saber qué hacer, paralizados incluso por la confusión. Continuaron dándole a esta mujer responsabilidades, liderazgo y autoridad dentro de la iglesia. Incluso admitían que ella recibía guianza de un espíritu profético que le decía cómo hacer las cosas dentro de la iglesia y aún darle instrucciones a los pastores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pasa en todas las iglesias del mundo entero. Y quiero alertarte, quizás hoy vienes por primera vez y te preguntas, ¿esto será una iglesia? Sí, y yo soy el pastor. Somos un poco locos, pero somos de Dios, no te preocupes. Pero quiero advertirte a ti que vienes por primera vez, o a ti que estás comenzando en el Señor, que aún dentro de los caminos del Señor hay que estar advertidos, hay que estar alertas. Y quiero que vayamos ahora al sustento bíblico. ¿Dónde aparece esto? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Verso 1 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe, fíjate cómo hay un mensaje a la iglesia de Éfeso. Un mensaje a quienes representan la iglesia, porque usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. Y dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados. Fíjese cómo el mensaje viene con palabras de afirmación, viene resaltando y reafirmando lo bueno que él ha hecho, lo bueno que esta persona ha hecho. Dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Qué interesante, porque hasta ahí parece que estamos hablando de un gran hombre, de una gran mujer de Dios. Y no cabe la menor duda, ciertamente sí. Pero hay algo importante que se pierde con el tiempo. Dice, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Quiénes tienen más de 5 años en el Señor? Levante su mano. ¿Quiénes tienen menos de 5 años en el Señor? Levante su mano. ¿Quiénes no han nacido? No, levante su mano. 5 años en el Señor es un tiempo probable donde muchas veces nos enfriamos. Comenzamos a servir a Dios, comenzamos a involucrarnos en las actividades de la iglesia, nuestra vida comienza a cambiar, vemos un mundo distinto y decimos, ¿por qué no había conocido esto antes? Y comenzamos a recibir la información adecuada y vemos las bendiciones a nuestro alrededor, pero, sin embargo, comienza a menguar. Es como aquella relación de noviazgo que comienza apasionada. Dicen los estudiosos que el matrimonio, el enamoramiento dura 2 años y que esas maripositas que usted siente en el estómago se convierten en gárgolas. Perdón por los recién casados. No les quería dar esta noticia así.
Pero resulta y acontece que va enfriándose este amor. Y lo que al comienzo te apasionaba, ya deja de motivarte. Porque nos volvemos dependientes de una motivación, de que algo nos ayude cada día a levantarnos. Y si fuera por cada uno de nosotros tuviéramos un coach en la vida para cada cosa y que nos estuviera, vamos, tú puedes, adelante, lo vas a lograr, lo vas a hacer. Pero vemos que en Jesús no sucede eso. Que había una ley llamada la ley de la intencionalidad. Y esta persona la perdió, como muchos de nosotros nos ha pasado. Porque yo también me enfrié. Yo también al tiempo comencé a menguar, dejé de orar, dejé muchas cosas, porque nos enfocamos tanto en la obra de Dios que terminamos olvidándonos del Dios de la obra. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero más adelante, en este mismo capítulo, verso 19, dice, otra vez vuelve con estas palabras de afirmación. Conozco tus obras, tu amor y tu fe. Había amor, había fe. Tu servicio. Y sobre todo, tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Ya conmigo, crecimiento. Lo que quiere decir que esta iglesia estaba creciendo. Porque estas obras de ahora son más abundantes, son más grandes que las primeras. Pero déjame decirle algo, crecimiento no significa propósito. Porque hay una iglesia donde hay 30 personas, puede tener mucho más poder que la de 20,000 personas. Porque crecimiento no significa propósito. Hitler tenía crecimiento y no era de Dios. Tenía seguidores en el mundo entero. Todavía siguen seguidores de Hitler. Todavía están ahí escondidos. Y Hitler no fue de Dios. Y él le dice todas estas cosas. Dice, sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Preocúpese cuando Dios le diga, sin embargo, hija. Sin embargo, tengo en tu contra. Ya no es el primer amor. Ahora es la consecuencia de haber perdido el primer amor. Tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Tolerar. Porque en este punto en específico hay hombres y mujeres que quieren ser más buenos que Dios. Y quieren abrazar, alimentar, cuidar, consolar, añoñar a Jezabel. Jezabel no es una persona, en esta historia es una mujer, pero Jezabel es un espíritu que quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tus empresas, tu finanza, tu economía, tu ministerio, tu llamado y tu propósito en Dios sobre todas las cosas. Que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Y mira esto. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Está hablando de un alimento espiritual que no proviene del corazón de Dios. Alimento a ídolos es incurrir en prácticas que parecen ser cristianas, pero que son fantasmas. Por eso usted debe colocarse el traje de cazafantasma, para que pueda discernir y pueda identificar lo que parece de Dios, pero no es de Dios. Porque lo dice claramente, aún con sus enseñanzas engañan a mis siervos. Lo que quiere decir que hombres y mujeres de Dios pueden ser engañados por esta tal Jezabel, profetiza. La inmoralidad sexual, aunque literalmente no hay que definir mucho lo que es inmoralidad sexual, pero la inmoralidad sexual también incluye la infidelidad a Dios. Todo aquel hombre o mujer que le es infiel a Dios comete una inmoralidad. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella les haré sufrir terriblemente.
a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Es decir, que nos toca desaprender para volver a aprender. Por eso, cuando hay cristianos inmaduros que tienen el espíritu de rana, que brincan de iglesia en iglesia bajo inmadurez, guiados por la rebeldía, no aquellos que Dios los ha mandado, sino aquellos que se fueron sin Dios haberlo mandado, solamente buscan establecer sus propias prácticas que no le aceptaron en aquel lugar y buscan el lugar para poder ellos introducir sus prácticas y se las acepten. Hello. Están muy calladitos ustedes. Le he dado tiempo, y a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella, a los hijos de esa mujer, está hablando de generaciones. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte, porque todo aquel que camina con Dios garantiza sus generaciones en Dios. Pero aquel que camina con Jezabel, también hay una condena para sus generaciones. Y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Esto se resume en la vida del creyente en una frase poderosa, pero al mismo tiempo alarmante. Poderosa, pero alarmante. El letargo espiritual. El letargo espiritual, el adormecimiento espiritual, la desidia espiritual, el desgano espiritual. Recuerdo cuando mi padre me decía, yo de pequeño, hazte un examen de conciencia. Algunos de ustedes quizás le dijeron esa frase célebre. Y fíjate, descubrí que eso estaba en la Biblia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor, porque no determina tu madurez los años que tengas de cristiano. Puedes tener 30 años en el Señor, como puedes tener 3 meses en el Señor y tener la misma madurez. Porque lo único que determina que te conviertas en un gran hombre de Dios y en una gran mujer de Dios es que camines alineado y alineada a lo que Dios ha dicho, a seguir la instrucción. Pero muchas veces este letargo nos invade. ¿Cuántas veces yo llegué a decir, hoy no voy a orar, voy a castigar a Dios, no quiero hablar con Él? Es más, no voy a leer la Biblia, no voy a adorar ni voy a alabar, ni siquiera trataré de motivarme a mí mismo. No tengo ganas de ir a la iglesia y no voy a ir aunque no quiera. Quería que Dios supiera cómo me sentía. Me sentía cansado, me sentía distraído, abrumado, y sencillamente no quería hacer nada espiritual. Incluso aún con los dones espirituales de liberación y de sanidad, si veía a alguien enfermo no quería orar por esa persona, y si veía a alguien endemoniado, hoy no voy a bregar con demonios, no tengo ganas de liberar. ¿Quién lo manda a endemoniarse? No tengo ganas de nada y ni me voy a esforzar por hacerlo. ¿Le suena familiar? No me responda. Estaba decidido a que cuando pasara un tiempo con Dios ese día no haría nada. No podía. Mi intención no era sonar enojado con Dios, ni buscar un motivo para no hablar con Él. Tampoco quería ser malcriado o quería ser rebelde. Más bien mi corazón clamaba a Dios porque realmente lo necesitaba. Pero ¿sabes qué? Estaba demasiado desconectado de Él. Por más que quisiera,
No podía hacerlo porque estaba totalmente desconectado de Él. Por mucho tiempo me sentía así. Aún estando dentro de la iglesia, aún sirviendo en la iglesia, aún estando en la alabanza, liderando jóvenes, dando clases en la escuela bíblica, aún haciendo todas estas cosas, estaba desconectado de Él hasta años luego de darme cuenta que estaba padeciendo de lo que se conoce como el trastorno por déficit de atención espiritual. El TDA. TDA espiritual. Usted se preguntará, ¿con qué se come eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los síntomas del TDA? ¿Los tendré? Peor aún, ¿tiene cura? Algunas cosas más comunes. Y quiero darte un diagnóstico. Estos son algunos de los síntomas del TDA. Algunos, solamente algunos, repito, algunos. Como por ejemplo, distracciones. Hoy en día, muy común en la vida de muchos. Aún hasta en esos hombres y mujeres de Dios. Sobre todo con aparatos electrónicos. Dificultad para concentrarme. Desorganización. Hermana, deje de golpear con el codo a su esposo, por favor. Falta de higiene. Sí, aunque usted no lo crea. Son el resultado de ese déficit de atención espiritual. Dificultad para enfocarse y prestar atención. Mala memoria. Problemas para seguir instrucciones. ¿Conoce a alguien que no sigue instrucciones? No me responda. Si no conoce a alguien que no sabe seguir instrucciones, probablemente es usted. Dejadez. Desidia. Para los que no saben lo que es desidia, ¿qué será eso? Un postre. La desidia es, ¿qué me importa si me baño, si no me baño? ¿Qué me importa si me arreglo, si no me arreglo? ¿Qué me importa si oro, si no oro? Eso es desidia. Dificultad para terminar proyectos que comienzas. Muchos de ustedes sé que luchan con esto. Inquietud, impaciencia, problemas para manejar el tiempo, impuntualidad, se te extravían las cosas. No se ría porque se delata. Dificultad para recordar, pensamientos acelerados, una mente que divaga, aburrimiento frecuente, porque las cosas de Dios son aburridas. Orar es aburrido, leer la Biblia es aburrido, ser obediente es aburrido. Hacer lo que me corresponde es aburrido. Quiero excitarme en la vida. Quiero emoción, quiero adrenalina. Cambios de estado de ánimo. Lo dice Santiago 1:8. La persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y falta de autocontrol. Como les dije, son algunos de los síntomas del TDA espiritual. Por eso, en esta lista de síntomas, que no es exhaustiva, le puede ayudar a identificar mejor lo que pudiera estar sucediendo en su vida espiritual. Si usted tiene 2 o 3 de este listado pequeño, usted sufre de TDA espiritual. Pero es importante preguntarnos, ¿mi vida espiritual se está volviendo aburrida y poco espiritual? ¿Carece de atención y de autocontrol? ¿Tengo que armarme de valor para orar y leer la Biblia e ir a la iglesia? Si usted correspondió a una de estas preguntas, sí. Pero déjame darte una buena noticia. No eres el único.
no eres la única que ha pasado por esto, incluyéndome. Pero podemos ir a la Biblia y buscar si los hombres de Dios pasaron por esto. Veamos qué dice Marcos 14, 37 al 40. Vino luego y los halló, ¿cómo? Jesús está orando y los apóstoles que Él escogió dirigidamente por el Padre Celestial, guiados por el Espíritu de Dios, a 12 apóstoles, luego los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón. Lo curioso es que no lo llama Pedro, sino que lo llama Simón. Simón era su antiguo nombre. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, cambia la identidad. Cuando Él vio a Simón, le dijo a Simón: Simón, ya no te llamarás más Simón, porque Simón representa a tu viejo hombre, Simón representa a tu vieja mujer, Simón representa a tu vieja naturaleza, Simón representa a tu pasado. Y Él le dice: ahora te llamarás Pedro, que significa Petro, roca, fuerte, firme. Y cuando regresa le dice a Pedro: Simón. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque somos Pedro, actuamos como Simón. Lo llama conforme a su fruto. No puedo llamarme espiritual cuando yo no oro. No puedo llamarme espiritual cuando no leo la Biblia. Usted puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, y eso no lo hace espiritual. Y puede bailar la Macarena si usted quiere. No lo hace espiritual. Es el fruto. Y evidentemente Simón no estaba dando fruto. Caminando con Jesús. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo se escribe diablo en inglés? Débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver los encontró orando en lenguas y manifestando los halló ¿cómo? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Yo me imagino la cara de los apóstoles. ¿A quién le echó la culpa? No está Eva aquí para culparla. Pero qué curioso, le pasó a los discípulos de Jesús cuando Él les pidió que oraran con Él, que velaran con Él, en una ocasión en la que realmente Jesús necesitaba ayuda. En el momento donde Jesús necesitaba más apoyo. A fin de cuentas, para eso estaban ellos al lado de Jesús. Para cubrirlo en oración, para apoyarlo en oración, para velar, para estar alerta. Y ellos estaban durmiendo. Y Jesús, siendo Jesús, ¿cómo se sentía? Solo, decepcionado. Yo me puedo imaginar a Jesús, aunque 100% Dios, también era 100% hombre, y pudo haber dicho, quizás, o haber pensado, le preguntaré cuando esté en el cielo: ¿me habrá equivocado? ¿Serán estos los hombres que Dios me mandó a escoger? Que no pueden ni siquiera orar una hora. Y eso se resume en una sola palabra, iglesia, una sola: autoridad. ¿Cómo pretendes que el diablo te tenga miedo si no puedes orar ni una hora? ¿Cómo pretendes que Dios te bendiga? ¿Acaso Dios es un amuleto o es un cajero automático? Que pretendes que Dios te bendiga sin tú comprometerte a seguir las instrucciones. Un día le diagnosticaron a mi hijo que está ahí sentado. Le dijeron: el niño tiene déficit de atención. Le hicimos todos los exámenes, todos los estudios. Déficit de atención. Yo lo voy a atencionar. Es una broma. Y lo comencé a reprogramar. Y tú no tienes déficit de atención. Tú necesitas esforzarte,
papi, es que es difícil. Y le enseñé una frase que dice, nada es fácil y nada es difícil, pero todo requiere un esfuerzo. Ahí se la sabe. A los 7 años se la enseñé. Nada es fácil y nada es difícil. Todo requiere de esfuerzo. Pero no nos gusta esforzarnos porque estamos cargados de sueño. Estamos cansados, estamos agotados. He tenido mucho trabajo esta semana. Pero cuando viene el diablo a zarandearte, ¡ay! Señor, ¿por qué a mí? Si no oras ni una hora. Pero busquemos el fundamento espiritual de todo esto. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y pasemos de Apocalipsis, Nuevo Testamento y la gracia, donde la voz de Dios dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Estamos hablando de la gracia, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando donde la misericordia de Dios, pero esa misericordia de Dios te está diciendo, no la toleres. Porque al diablo se le trata como tal, como el diablo. Yo no puedo coquetear con Satanás. Yo no puedo coquetear con los demonios. Claramente Dios dice en su palabra, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. Yo no sé si usted entiende o sabe lo que es el vómito, pero ¿para qué sirve un vómito? Para tirarlo por el desagüe de aguas negras. Y Dios mismo está diciendo que si o eres frío o eres caliente, porque tibio te voy a desechar, tibio no te voy a usar. Y otra parte de la Biblia dice, si vas a pecar después de haberme conocido, más vale que no me hubieras conocido. Porque algunos se salvan porque pecan por ignorancia, mas sin embargo reciben su consecuencia. Pero ¿qué hay de aquellos que pecamos con conocimiento de causa? Dice, Acab convocó en el monte Carmelo. Acab, esposo de Jezabel. Aquí sí vamos a hablar de Jezabel como la mujer que aparece en la historia, sabiendo que es un espíritu. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Y Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Ahí estaba Elías frente a más de 400 profetas de Baal. Para los que no saben qué es Baal, el Satanás, es lo mismo. Las tinieblas, el diablo. Ahí estaban los profetas, los falsos profetas. Y él les dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Otra versión dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Luego dice, si el Dios verdadero es el Señor, pues deben seguirlo. Pero si es Baal, entonces sígalo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra, porque cuando el falso profeta está frente a un verdadero profeta, no tiene nada que decir. Y él dice, si es Dios, sígalo, pero no puedes tener un pie acá y otro pie allá. No puedes ser frío o caliente porque te conviertes en tibio. Y él le dice, ¿hasta cuándo seguirán confundidos? ¿Hasta cuándo seguirán sirviéndole a dos dioses? Y lo dice también la Biblia, amarás a uno más que a otro. Entonces Elías añadió, yo soy el único profeta que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Traigan los 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¡Ja! ¡Qué desafío! ¡Qué reto! Porque déjeme decirle algo, cuando alguien está plantado sobre la roca, no tiene temor de lo que Dios va a hacer, ni tiene temor de lo que el diablo puede hacer, porque sabe que Dios está con él. Pero muchos avanzan
Ay, es que yo no sé. Déjame orar. Dios, dame una señal. Si se cae, es que sí. Si no se cae, es que no. Pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y él le dice, vamos a hacer este trato, a ver qué va a pasar. Dirigido por Dios, obviamente. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, yo sé que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Me encanta Elías. Sí, porque era medio sarcástico. Porque cuando tú tienes la seguridad de Dios, Dios te da el permiso con el diablo. No con la gente, con el diablo. Al mediodía comenzó a burlarse de ellos. Grite más fuerte, le decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando. O esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Señores, eso está en la Biblia. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Brujería, hechicería, santería. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Yo imagino a Elías, acérquense, pequeños saltamontes. Así lo hicieron y como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo preparó, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Hágalo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. Te voy a dar un detalle teológico, un pequeño detalle teológico. No había llovido por años. Elías había orado para que no lloviera. Porque después de este acontecimiento, él le dice a su criado y lo manda 7 veces para que observe qué venía. Y el criado dice, viene una pequeña nube. Se avecina, dijo Elías, una gran lluvia torrencial. Lo que quiere decir, si no había agua, si no había llovido, ¿de dónde sacó Elías el agua? Te lo dejo de tarea. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra hasta burlarme de ellos. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja.
Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal y que no escape ninguno. Tan pronto los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los metió toditos aquí. Ahí entonces los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Habló el profeta y dijo que venía un torrentoso aguacero. Déjame profetizar sobre tu vida. Prepárate, porque viene una lluvia grande de bendiciones a tu vida. Pero, diga conmigo, sin embargo. Más adelante, en el capítulo 18 del verso 1, Elías le dice a Acab: ve a tu casa. Y cuando Acab le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y Elías se llenó de valor y salió corriendo a enfrentar a Jezabel. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado, lo abandonó y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. No quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer nada. Estoy harto. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó ¿cómo? Dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Estaba cansado, estaba agotado, tenía muchas presiones. Él lo dijo: soy el único profeta que queda en la casa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba ¿cómo? Solo. Como Jesús cuando estaba orando, solo. Y por mucho power que tenía, en un momento de debilidad, en un momento de cansancio, en un momento de agotamiento, en un momento donde no velas, no oras, no vigilas, Jezabel amenaza y sale corriendo. Pero de repente, me encantan los de repente de la Biblia, me encantan. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Pero era tal el cansancio que Elías volvió y se durmió. Y el ángel volvió y lo despertó y le dijo: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. ¿Tú me imaginas, Elías? Yo quería morirme y este me dice que largo camino me resta. Yo no quería seguir viviendo, porque ¿qué no eres tú? Déjame decirte algo. Yo, así como Elías, le he dicho al Señor: quítame la vida, pero sé que largo camino me resta. Y por más ganas que quieras quitarte la vida, te tengo una noticia: no lo podrás hacer, porque largo camino te resta. Hay muchas cosas por hacer y hay mucha Jezabel que hay que desmontar de su trono para que reine el Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Sentir desánimo es válido, sentir que vas a desmayar es válido, pero no es lo mismo hacer un desanimado y hacer un desmayado. No es lo mismo. Por eso Pablo dice: derribado
pero no destruido. Derribado es una cosa y destruido es otra. Por eso puedes desanimarte. Es válido. Yo que soy pastor me desanimo. Pero no soy un desanimado. Yo siento a veces que voy a desmayar y me siento cansado y agotado como Elías se sintió. Puedo sentirme solo como Jesús se sintió. Pero como escribió Pablo, golpeo mi cuerpo hasta que obedezca. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Elías se asustó con esta mujer. En mi país decimos mató al tigre y le tiene miedo a la piel. Después que mató al tigre, después que lo degolló, salió corriendo cuando vio el pellejo. ¿Cómo es posible, iglesia, que después de haber matado a 400 falsos profetas, le tiene miedo a una mujer? Es que ustedes no son fáciles, señoras. Es una broma. Porque ciertamente no es una mujer. Es el reino de las tinieblas operando en un espíritu cuyo objetivo es destruir a todo hombre y mujer de Dios. Ese es su objetivo. Su objetivo no es el que está afuera. No. Para eso hay otros demonios. Pero Jezabel, el objetivo de Jezabel es destruir al hombre y a la mujer de Dios. ¿Y dónde se meterá si ella quiere destruir al hombre y a la mujer de Dios? En la iglesia. Adentro. Y curiosamente el nombre de Jezabel significa sin esposo. No cohabita, no casada, entera, no vive junto con alguien. Esto resalta sus características de sumo egoísmo e independencia a toda costa. La pregunta es, si Jezabel significa sin esposo, ¿por qué estaba casada? Porque ahí no mandaba Acab en esa casa. En esa casa mandaba Jezabel. Había un matriarcado, un principio contrario a lo que Dios establece. Porque aunque estaba casada, no se sometía a su esposo. Porque una persona con espíritu jezabélico es insometible, es incorregible y es impastoreable. Rebeldía, no se somete, no respeta autoridad, va en contra de la autoridad de Dios, va en contra del liderazgo de Dios. ¿Por qué? Porque ella es profetisa y sabe más que cualquiera. En pocas palabras, ella es la cuarta persona de la Trinidad. Es incorregible. Hay personas impastoreables. Hay personas que, porque una persona impastoreable no es una oveja, las ovejas son pastoreables. Las cabras no. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres oveja o eres cabra? Es un espíritu egoísta. Piensa en sí misma, no piensa en nadie más. Piensa en lo que ella cree y te hace dependiente, porque Jezabel es codependiente. Jezabel no te permite que hagas algo sin la guianza de ella. Jezabel no te permite que hagas algo si primero no lo consultas con ella, porque ella tiene la voz de Dios sobre tu vida. ¿Por qué Elías le dice, decídanse, o es Baal o es Dios? Pero ellos nunca se van a declarar profetas de Baal. Ellos se declaran profetas de Dios, pero le sirven a Baal, porque a ellos no les conviene declararse falsos profetas. Ellos se van a declarar como profetas de Dios, pero le sirven a Baal. ¿Cómo yo lo identifico? Con la autoridad. ¿Cómo yo desarrollo autoridad? En la obediencia, orando, leyendo la Biblia, congregándome, siendo parte, sometiéndome, aunque no esté de acuerdo, aunque no entienda. Dios no te llamó a entender, Dios no te llamó a estar de acuerdo, Dios te llamó a obedecer, porque en la obediencia hay recompensa. Dios
Dios me dijo, cómprate un traje en Amazon y sal así. Yo dije, no entiendo, hazlo, cállate. Yo, amén. El egoísmo es el más grande enemigo del matrimonio. Por eso se llama sin esposo y está casada. Porque va contra la autoridad. Y Dios pone al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea. No es que uno está por encima del otro, no, son dos que cumplen funciones distintas para caminar en acuerdo con Dios. Y Jezabel, cuando entra en el matrimonio de alguien, entonces comienza a contradecir la autoridad que es la cabeza que Dios ha establecido, no porque sepa más. Y hay mujeres que no quieren ser la ayuda idónea, quieren ser el cuello que mueve la cabeza para donde ellas quieren. Es espíritu jezabélico. ¿Hay alguien aquí? Miren, por eso cuando se habla de espíritu jezabélico, pensamos en seducción, pensamos en 90, 60, 90, pensamos en faldas cortas, en lujuria, pensamos en sexo. Y definitivamente sí tiene que ver todo esto, pero no es solamente eso, porque puede presentarse de mil formas aún sin verse lujuriosa o sexual. Tiene mucho que ver con esto, pero no lo es todo. El espíritu jezabélico es este espíritu que odia lo profético. Como odia lo profético de Dios, se convierte en un pseudo profeta. Y al convertirse en un pseudo profeta, trata de desmontar y de distorsionar lo profético de Dios. Procura silenciar lo profético suplantándolo porque profetiza. Lo profético de Dios le va a quitar su máscara. ¿Por qué? ¿Qué es lo profético de Dios? Su palabra. La palabra de Dios es el mensaje profético más poderoso. Y por eso la manera de poder contrarrestar las obras de Jezabel es diciéndole en la Biblia, usted está equivocada, usted está equivocado. Aquí la Biblia dice esto claramente. Y esa es la voz profética de Dios. Esa es la voz profética de Dios. Detiene la adoración. Porque busca que la adoren, porque es egoísta. Busca que la adoren a ella. Cuando tienes un problema, no te arrodillas a buscar a Dios, llamas a Jezabel. Hello, llama a Jezabel. Mira, yo sabía que me ibas a llamar. Estaba orando por ti ahora mismo. Yo sabía. Detiene la comunión con Dios, suplanta su autoridad por la real autoridad. Algunas anotaciones. No es un espíritu solo de mujer. No se limita a una mujer. Hombres también pueden ser poseídos por un espíritu jezabélico. Está Absalón, pero eso es otro tema. También se manifiesta en hombres. Este espíritu ha estado activo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que es un espíritu con el cual vamos a tener que enfrentar durante toda nuestra vida. Mientras más nos fortalecemos en el Señor, más crecemos en el Señor. Y mientras más crecemos, más autoridad espiritual tenemos para hollar serpientes y escorpiones. Y que el reino de las tinieblas retroceda cuando te vea. Cuando el reino de las tinieblas te vea, ellos tienen que salir corriendo. Ellos tienen que tenerte temor. Porque dice la Biblia que Satanás está debajo de mis pies. Y eso significa autoridad. Satanás tiene que tenernos temor porque hay una iglesia que ora, hay una iglesia que lee la Biblia, hay una iglesia que manifiesta lo sobrenatural de Dios. No hay fantasma que pueda. Pero la manifestación de Jezabel se enfrenta o se deja ver a través de la actitud del espíritu de Pitón. Y te voy a explicar por qué. Porque el pitón es un espíritu como la serpiente de Pitón. ¿Qué hace? Bueno, la pitón es silenciosa. Pasa desapercibida. Y este tipo de personas poseídas por un espíritu de Jezabel son personas que van metiéndose en tu vida de manera sigilosa. No lo notas. No son personas que quieren lo mejor para ti. Sacan su lengua pero en silencio. Murmuran, chismean, critican, hablan mal de los pastores,
hablan mal de los líderes. Tss, tss. Ellos son los que más saben. Tss, tss. Esa prédica del pastor está muy simple. Tss, tss. Y esa ridiculez de ese traje. Tss, tss. Y empiezas tú, como eres débil de la fe, estás cansado, agotado, preocupaciones de la vida, todo, tienes problemas en tu matrimonio y tú estás débil en la fe. Es verdad. Jezabel ataca al hombre de Dios. Por eso Satanás evitará a toda costa que te conviertas en uno. Muchos de ustedes están enfrentando batalla tras batalla, problema tras problema, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. No somos la excepción porque seamos creyentes y hombres y mujeres de Dios. Porque si Satanás no puede tocarte a ti como hombre, entonces ¿qué va a hacer Satanás? A donde tu mujer y ataca a tu esposa para dividirte. Pero cuando hay una mujer de Dios y Satanás no puede ni contigo ni con tu esposa, ¿a dónde va Satanás? A tus hijos. Por eso hay que velar y orar por tus hijos. Nunca dejes de orar por tus hijos. Levántate de madrugada y pon las manos en esa puerta del cuarto de tus hijos. Y comienza a orar. La sangre de Cristo los cubre. Redarguye, Señor, de pecado. Pero hay un principio que a Satanás se le olvida, y es que usted siempre se encontrará con el ataque del enemigo justo antes de que el Señor se manifieste en tu vida. Lo que quiere decir que si estás siendo atacado por Satanás, si estás siendo atacada por Jezabel, prepárate, porque lo que viene es una lluvia torrencial de la manifestación de Dios en tu vida. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. Esa es la señal. Por eso la batalla entre la luz y las tinieblas es muy real. Si Satanás no puede evitar que recibas a Cristo como Salvador, entonces el infierno tiene un plan B: convertirte en un cristiano miserable, convertirte en un cristiano mediocre. Debería tomarle una foto a eso. Déjame quitarme. Un cristiano con TDA. Esta es la batalla desde que el mundo es mundo, desde que el universo está creado. El plan A de Satanás es que no conozcas a Jesús. El plan A de Satanás es que nunca llegues a tener un encuentro personal con Jesús. Y para eso el hombre inventó las religiones, para no decir Satanás. La religión divide. Jesús unifica. Y cuando Satanás no logra evitar que conozcas a Jesús, su plan B es, convertirte en un cristiano mediocre, un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, en un cristiano que no asiste presencialmente. Pastor, es que estoy recién parida. Pastor, es que estoy recién casado. Pastor, es que estoy montando la empresa, eso me consume tiempo. No hay excusa, iglesia. No hay excusa. Te has convertido en un cristiano mediocre, en un cristiano miserable. Estás rodeado de fantasmas y no te has puesto la armadura de Dios. ¿Cómo llegaste ahí? Con todo lo que Satanás entrega a los hombres y las mujeres de Dios. Preocupaciones, cargas económicas, presiones de la vida, problemas familiares. ¿No te ha pasado que resuelves un problema en tu vida y aparece otro? ¿Cuántas veces te ha pasado que dices, hoy voy a descansar? Hoy sábado, domingo, lunes, whatever. Dice, hoy voy a descansar.
y aparecen 30 problemas. Y dice, yo quería descansar hoy. ¿No te estás dando cuenta que Satanás te está jugando una mala jugada? Y que te está cargando, te está preocupando, te está presionando. ¿Para qué? Para que te debilites y pienses que tu oración no está funcionando. Y dices, pero tanto que oro y mira. Y Jezabel dice, lo tengo aquí. Y quiere exprimirte el gozo del Señor. Porque de repente tú estás en una nube de gloria, estás orando y de repente viene un problema, una mala noticia y se te fue el gozo del Señor. ¿Hay alguien aquí? TDA espiritual. Pero analicemos qué le pasó a Elías y con esto termino. ¿Qué le pasó a Elías? Perdió su perspectiva. Venía bien. Mató a más de 400 profetas. Una más no era nada. Pero ¿a dónde se metió Jezabel que pudo dominar a Elías? En su mente. Entró en su cabeza, entró en su mente. Porque le mandó un mensajero. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás manda mensajeros del diablo, dardos del enemigo, como lo dicen las escrituras. Y ella mandó un mensajero. Y el mensajero viene entrenado. Ay, papacito, ustedes no saben el lío que se metió. Y Elías, ¿qué fue? Ay, mira, yo estuviera en tu lugar, le digo a Dios que me quite la vida. Porque usted no sale vivo mañana, te quedan horas de vida. Pero ¿qué le dijo Elías a Dios? ¿Qué le dijo? Cuando fue, ¿qué le dijo? Quítame la vida. No, pero Jezabel te va a matar. No es lo mismo. No es lo mismo. Pues que te mate, pero que no sea como una niña llorando, que sea enfrentándole como un verdadero guerrero de Jehová. Si vas a morir, que sea en el frente del pelotón de la batalla contra el reino de las tinieblas, no llorando y quejándote. Si vamos a morir, entonces vamos a morir peleando la buena batalla como Pablo lo escribió. Se desenfocó y en vez de levantarse a pelear, se apartó de su asignación. Déjame repetírtelo. En vez de levantarse y pelear, se apartó de su asignación, se apartó de su instrucción. Usted puede estar peleando, pero derrotado en su corazón. Y en vez de osadía, usted se apartará. ¿Por qué? Porque estás herido, estás herida. ¿De qué? Herido de las críticas, herido de la traición, herido de la murmuración. Elías se aisló. Y el aislamiento no es la manera de resolverlo. No es lo mismo estar solo que estar aislado. De repente tus hijos, aunque vivan en tu casa, pueden aislarse. No es lo mismo estar solo que estar aislado. Porque cuando estás solo, la verdadera soledad la interpretamos los hombres y mujeres de Dios como el momento para pasar tiempo con Dios. En el momento para tener intimidad con Dios. Para eso yo busco mi soledad. Yo oro con mi esposa, pero oro solo. Necesito mi soledad. Necesito mi cuarto de guerra. Necesito mi cuarto de oración, donde ahí entro con la presencia del Señor. Y para eso yo aprovecho mi soledad. Pero aislarme es distinto. Puedes estar rodeado de gente y aún así estar aislado. Porque aislado es estar desconectado de Dios. El que se aísla se desconecta. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que te has aislado. Y cuando te aíslas, te debilitas. Y cuando te debilitas, tengo contra ti que toleras a Jezabel. La pregunta del millón: ¿cómo lo vencemos? El Señor siempre levanta hombres y mujeres para vencer la obra de Satanás. No fue Elías, pero Dios, cuando le dijo: soy el último profeta que te queda,
quítame la vida, ¿y qué vas a hacer? O sea, en pocas palabras, Elías en su descontrol emocional y en la depresión donde cayó, le dijo a Dios, soy el último que te queda, ¿y ahora qué tú vas a hacer? ¿Quién podrá defenderte? Y le dijo, cállate y prepara a Eliseo, que tú vas a morir. Y entre tantos que ungió a uno llamado Jehú, que fue el que destruyó las obras de Jezabel, a la final Jezabel muere. Porque lo que no hace alguien que no cumple su asignación, Dios levanta a otro que sí la va a cumplir. Porque Jezabel se muestra indispensable. Pero déjame darte una noticia. Para Dios no somos indispensables. Somos necesarios, pero no indispensables. Dile a la persona que está a tu lado, somos necesarios, pero no somos indispensables. Dios se provee él mismo de semilla. Cuando alguien no quiere, Dios trae a otro que sí quiere y destruye las obras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso?